Desde siempre, el cielo ha sido lugar de múltiples misterios, y gracias al avance de la tecnología, la gran mayoría de personas cuentan con dispositivos de grabación para poder capturar diferentes y extraños fenómenos en él, como avistamientos ovni, colores poco comunes, luces o extrañas espirales, que es lo que les vengo a mostrar en esta ocasión. Fenómeno que ya ha ocurrido varias veces. Yo soy Axel Shadow 4 y es momento de adentrarse en las sombras. El 19 de junio de 2022, aproximadamente a las 7:30 de la noche, en Nueva Zelanda, muchos habitantes quedaron desconcertados y asombrados al ver en el cielo nocturno una extraña espiral azul con forma de galaxia y en movimiento, que se desplazaba hacia el norte y de la cual estás viendo las imágenes en pantalla. La explicación, según varios científicos, es que fue producto de un cohete Falcon 9 de 2 etapas de SpaceX, que se lanzó el domingo aproximadamente a las 12:30 am desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, llevando a la órbita un satélite de comunicaciones para la empresa Global Star, con sede en Luisiana. No obstante, puede que los tiempos no encajen muy bien, pues el cohete de SpaceX fue lanzado a las 12:30 am desde Cabo Cañaveral, cuando en Nueva Zelanda eran las 4:30 de la tarde, por la diferencia horaria de 16 horas, mientras que el fenómeno fue visto hasta las 7:30 de la noche en Nueva Zelanda. Es decir que el fenómeno espiral supuestamente provocado por este cohete habría sido visto hasta 3 horas después de su lanzamiento, quedando aún abierta cierta posibilidad de que pueda tratarse de algo más que desconocemos. Pero esta no fue la única espiral que se vio en 2022, pues hubo otros 2 casos más a principios de año. El 17 de abril, en Hawái, se pudo ver una de estas espirales, pero en color blanco en el cielo, la cual fue fotografiada, y también pudo ser grabada por la cámara estelar Subaru Asai, parte del telescopio Subaru, ubicado en el volcán inactivo Mauna Kea. A continuación te muestro el video. Al igual que con la de Nueva Zelanda, se dijo que esta espiral fue producto de otro lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX unas horas antes, con una carga satelital clasificada de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Un investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Leiden, Marco Leinbrock, dijo: el video muestra la etapa superior de un cohete SpaceX Falcon 9, ventilando el combustible sobrante del cohete
justo antes de volver a entrar en la atmósfera sobre un área segura en el Pacífico. Y el 31 de enero, en Oklahoma y Arkansas, en Estados Unidos, también se vio y fue fotografiada otra espiral blanca. Sí, nuevamente se atribuyó a otro lanzamiento más de un cohete Falcon 9 de SpaceX, que pasó por el cielo de Oklahoma mientras realizaba una quema orbital final. Esta quema orbital fue causada por el mecanismo de liberación de combustible de la segunda etapa del cohete mientras alcanzaba el límite de la Tierra con el espacio. Pero estas no son las primeras veces que suceden avistamientos de espirales en el cielo, pues este fenómeno ya ha venido ocurriendo en diferentes partes del mundo desde hace tiempo. A continuación, te muestro 12 casos más. Presta atención. El 18 de junio del 2021, a las 6 p.m., en el Pacífico Sur, en las islas de Vanuatu o Nueva Caledonia, una espiral blanca fue fotografiada y grabada en el cielo. La explicación que se dio fue que la aparición de la espiral en el cielo del Océano Pacífico se debería a la segunda etapa del cohete chino Long March 12. El 13 de noviembre de 2020, en Rusia, se presentó una espiral en el cielo con un haz de luz. Pero en esta ocasión, y lo que hace particularmente especial este caso, es que esta vez al mismo tiempo debajo de la espiral apareció una formación triangular, hecha o rodeada de una especie de niebla o vapor rojizo, lo que convierte este caso en un avistamiento doble, y lo cual lo hace aún más misterioso. Y que desde luego nos hace preguntarnos si ambos fenómenos estarían relacionados. Entre el 23 y 24 de julio de 2020, en varias partes de Mongolia, como Buriatia, Tuva, Arkhangai y Ulangom, pudo ser captada en varios videos una espiral blanca moviéndose por el cielo. Что это такое, смотрите. Блин. Я не знаю, что это. Чаган, это что вообще? Йо. Инопланетяне это или? Не знаю. Йо, görmedin, kasan şey. Блин, исчезает. Может, дрон? Энэ харь юу яар сони? Respecto a esta espiral, no pude encontrar alguna explicación, por lo que me puse a investigar si hubo algún lanzamiento de cohetes o misiles que pudiera coincidir.
y me encontré con los siguientes dos lanzamientos. El primero, el 23 de julio a las 4:41 UTC, fue del cohete Long March 5 Heavy Left con el orbitador y rover Tianwen 1 para la primer misión de exploración a Marte por cuenta propia de China. El lanzamiento fue desde Wenchang en la isla de Hainan. Y el segundo, el 23 de julio a las 14:26 UTC, fue del cohete ruso Soyuz 2-1 con el Progress MS-15, que es un carguero para reabastecer a la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés. Este fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Estos son los dos casos más cercanos al fenómeno de la espiral vista en Mongolia. Sin embargo, la espiral apareció entre el 23 y 24 de julio, y Mongolia y Hainan, China, están aproximadamente a la misma hora, mientras que Kazajistán está 3 horas atrás de Mongolia aproximadamente. Así que nuevamente hay cierto espacio de tiempo entre los lanzamientos y la aparición de la espiral, por lo que pudiera no encajar muy bien. El 13 de mayo de 2013, en Hong Kong, una espiral blanca con una especie de energía verde saliendo del centro fue grabada en el cielo nocturno. 究竟佢係咪 UFO 啦？尋日有內地媒體報道話，疑似 UFO 係軍方發射嘅 DN2型反衛星導彈，懷疑中方偷偷地進行第3次反衛星試驗。有咁多笪地方都睇到，係因為軌道位置較高啫喎。Sobre este caso, la única coincidencia que pude encontrar fue un misterioso lanzamiento hecho por China el 13 de mayo, del cual dijeron que se trataba de un lanzamiento rutinario de un cohete sonda científico desde el centro de lanzamientos de Xichang, con la finalidad de estudiar la magnetosfera terrestre, pero que Estados Unidos cree que en realidad se trató de un misil Dongnen 2 de 3 etapas, como prueba de un sistema antisatélite ASAT. El 7 de junio de 2012, en Israel, Armenia y Líbano, muchas personas quedaron impactadas al presenciar y grabar una estela de luz, seguida de una gran espiral en movimiento. Helenay, Helenay. Очевидно, восклицательный знак. Суть восклицательный знак. Хотели о том лишь что. Լուսինը անհետացավ։ Sobre este caso, las fuerzas de defensa de Israel hicieron una declaración tras el incidente, diciendo que no tenían conocimiento de ninguna operación en la zona. Sin embargo, el astrónomo israelí Dr. Yigal Padel, quien es presidente de la Asociación Astronómica de Israel y director del observatorio, dijo al diario Ediot Aronot
que era muy posible que el objeto fuera un misil balístico que probablemente se salió de control, y sus restos y combustible fue lo que la gente vio, ya que alcanzó una altura de 200 a 300 metros, y por lo que pudo haber sido visto en varios lugares. Teoría que tomó fuerza por un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, que dijo que el país había probado con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental estratégico, Topol, lanzado desde el cosmódromo de Kapustin Yar, en Rusia. No obstante, hay algunas inconsistencias, como que el Ministerio de Rusia no confirmó como tal que su misil tuviera relación con el fenómeno espiral, además de que el misil Topol fue lanzado desde Kapustin Yar en dirección al oriente, hacia el campo de pruebas Sarishagan, en Kazajistán, a 2000 kilómetros de distancia, por lo que no sería muy probable que haya sido visto en zonas hacia el sur, como Armenia, Líbano y más aún en Israel. Además que Rusia dijo que la prueba fue un éxito y no mencionó ningún descontrol como sugirió el astrónomo Yigal Padel, por lo que tampoco queda muy claro el origen de esta espiral. El 18 de noviembre de 2011, en Ucrania, se pudo avistar un punto luminoso con estelas ascendiendo por el cielo y que posteriormente se convirtió en una espiral. НЛО, ёпты! А? Чё Ну, это? да вы чё? Да тихо, тихо. Посмотри, летит какая. Чё это такое, правда? Или ракета, спутник может Не запустили. материтесь только. Нет, Не материтесь. не может быть, откуда запустили. Тише. Тихо, тихо. Молчите. Ну все. Ох ты, это как? Во. Я говорю, ракету запустили. Нет. Ракету Нет. ступень отделилась. Нет, это тарелка. Какая-то не... Это летающий объект. Вы что, блядь, будете мне говорить? Не Раз- матерись, Раз тише. летит, значит летающий. Ох ты, как это, что такое так? Схуя поточился. Не, Ребенок один останется. в натуре это что такое-то, а? Смотри, как прожектор туда. Да тише ты, не упала бы нахуй ничего. Посмотрите, круглая какая, да? Ну вы что это? Шар какой круглый, да, вокруг нее? И никто не видит, ты, блин. Но Слушайте, что это такое, правда? Вижу в натуре, это что такое-то, а? Исчезает. Ага, сейчас смотри. Смотрите, правда, как тарелка круглая, да? Я вам говорю, тарелка летающая. Тень, видите, как будто падает. И огонь, как Какой звезда. огонь? Как звезда. О, появляется опять. Там как разделилось. El 21 de junio de 2011, también en Mongolia, pudo avistarse una espiral blanca. Respecto a este caso, lo que encontré fue también que al igual que en el otro caso, Rusia lanzó el 21 de junio a las 14:38 UTC desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán un cohete Soyuz U con una nave de carga Progress M11M con destino a la Estación Espacial Internacional.
El 5 de junio de 2010 a las 6 de la mañana, en Queensland, Australia, personas pudieron ver y grabar una extraña espiral blanca verdosa moviéndose por el cielo. Al igual que los casos que les mostré al comienzo del video ocurridos en 2022, la explicación que dieron para esta espiral verdosa fue también que se debió al lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, el cual fue lanzado desde Florida, siendo este el primer cohete espacial privado desarrollado por la compañía. El 9 de diciembre de 2009, en Noruega, se pudo avistar en el cielo nocturno un rayo de luz azul, seguido de una gran espiral blanca, y que al final terminó convirtiéndose en una especie de agujero negro. Fenómeno que dejó desconcertada e impactada a la gente de Noruega que lo presenció, así como a todo el mundo, siendo este uno de los primeros y más populares casos de este fenómeno, incluso teniendo una sección en Wikipedia. A continuación te muestro los videos.
Fue tanta la gente que lo presenció y quedó desconcertada, que el Instituto de Meteorología de Noruega recibió cientos de llamadas de personas desconcertadas reportando la espiral. En un inicio, Rusia dijo no saber nada sobre este acontecimiento, pero curiosamente, poco después, el 10 de diciembre, el Ministerio de Defensa de Rusia sugirió una explicación gubernamental, afirmando que una prueba de sus misiles R-30 Bulava, un misil balístico intercontinental para submarinos de combustible sólido, había fallado, y según el portavoz ruso, las dos primeras etapas del misil funcionaron correctamente, pero hubo un fallo en el funcionamiento técnico en la tercera etapa durante su trayectoria. Antes de la declaración rusa, Jonathan McDowell, astrofísico del Agence France Presse, ya había sugerido que la pantalla de luz azul ocurrió cuando la boquilla de la tercera etapa del misil estaba dañada, haciendo que el escape saliera del lado y enviando el misil a girar. Pero varios a quienes no les convence esta explicación dicen que difícilmente el combustible sólido podría desviarse de esa forma creando una espiral así. Curiosamente, ese mismo día por la noche, fue grabado un objeto piramidal volando sobre el Kremlin en Moscú, Rusia, y que es similar a otro objeto piramidal grabado a través de lo que parece ser una mira de visión nocturna, filtrado en 2019 y que el Pentágono desclasificó y confirmó en 2021 que fue captado por la Marina norteamericana. Por otro lado, aunque en este caso el avistamiento de la espiral y la pirámide se dieron en diferentes lugares, Noruega y Rusia respectivamente, resulta curioso que tanto en este caso como en el de 2020, también en Rusia, se hayan presentado una espiral y una pirámide o formación triangular. ¿Será que hay alguna relación entre las espirales y los objetos piramidales? Una interesante coincidencia a tener en cuenta. En Tomsk, Rusia, el 7 de octubre de 2008, fue grabado un punto luminoso con una estela de luz, el cual termina en una especie de agujero negro y posteriormente en una espiral que sale disparada. Приблизь, Миша, приблизь. Что это такое? Хуйня какая-то, блядь. Este evento fue relacionado por algunos sitios de internet con el lanzamiento de un cohete ruso, Soyuz. En 1988, en China, se reportó y fue videograbada la aparición de una espiral en el cielo por la noche. 这就是黑河气象局辛苦保存了20年的录像带资料。时间太过久远，图像有些模糊，但是我们可以感受到不明飞行物出现的那个时候，人们心里有多么的激动。从录像中我们可以看到，这是一次无比华丽壮美的夜空奇象，一个光点急速升高，随即旋转扩散，光亮异常。而最为蹊跷的是，发光体旋转的过程中有一次明显的变向，从顺时针忽然转到了逆时针方向。这个让人匪夷所思的变向，是在照片中无法看到的，也是我们在电脑模拟的动画上都没有想象到的。
当时连续这几天呢，整个老百姓里每天就是结束了。确实，当时前苏联呢进行。En este caso, podemos ver un objeto ascendiendo y que luego produce una espiral. Y por último, en el año de 1981, en China, siendo este el caso más antiguo documentado que pude encontrar, en el cual la gente reportó haber visto una extraña espiral por la noche. 为什么同一时间，两个相距几百公里的城市，竟然都有人目击？当时我第一发现的，它这个运动呢是怎么运动呀？它是做螺旋式运动，它不是说是直线跑的。火柴头那么大，乒乓球那么大，你看在天上大概。又是一个螺旋形运动的飞行物，这与6358机组人员的描述不谋而合，是否看到了更多的细节呢？看到它是这样。经过调查，大连的目击者一致反映，当晚见到的是一个亮度很高、有着长长轨迹的反光物体，并且以螺旋形的运动轨迹从东南向西北方向飞行。我们一开始看出就在这个位置。记者又走访了何焕清最初发现不明飞行物的江家村，那里的村民也证实了这一点。事实上，何焕清根据飞行轨迹判断它不是飞机是不准确的，因为在某种特定的情况下，飞机完全可以制造出这种螺旋。可是这里的雷达显示仪却没有发现任何异常。它呢就是由西向东，就是呈那种比较平稳的抛物线状，就是螺旋式的飞行。大概我看到的整个过程呢是1到2分钟的时间就没有了，就是形状呢像碗盖一样大，后面呢留着一个长长的那个火红色的尾巴。看到的不明飞行物呈螺旋状，也有人看到的是电风扇状或者菱角扇形。根据绝大多数目击报告提供的方位和形状，我们大致可以模拟出这样一幅景象。根据这幅效果模拟图，我们发现1987年和这次985不明飞行物除了颜色和飞行。Pero esto no es todo, pues parece ser que el fenómeno de las espirales seguirá presentándose, pues el 18 de enero de este 2023, a las 4:20 am, nuevamente en Hawái, el telescopio Subaru captó en el cielo una misteriosa espiral en un time-lapse, y el avistamiento de la espiral tuvo un tiempo real de duración de 32 minutos. Inicialmente podemos ver un punto en movimiento, el cual emite un pulso. Para posteriormente convertirse en una espiral.
esta espiral fue nuevamente atribuida a alguno de los lanzamientos de cohetes Falcon 9 de SpaceX que hubo ese mismo día. Uno de estos lanzamientos era perteneciente al proyecto Starlink y fue lanzado desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, California. Sin embargo, los tiempos con este lanzamiento no coinciden, pues el cohete fue lanzado a las 7:43 am hora de California, cuando en Hawái eran las 5:43 am, y el avistamiento de la espiral, como ya mencioné, ocurrió a las 4:20 am, es decir, una hora antes del lanzamiento del cohete, por lo que este no podría haber sido el causante de esta espiral. Mientras que el otro lanzamiento, que es con el que principalmente se relaciona la espiral de Hawái, ocurrió desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 7:24 am, hora local, con una carga satelital por encargo de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Como ya mencioné, este lanzamiento ocurrió a las 7:24 am de Cabo Cañaveral, y Cabo Cañaveral le lleva 5 horas de diferencia a Hawái, por lo que cuando se dio este lanzamiento, en Hawái eran las 2:24 am, es decir, 2 horas antes del avistamiento de la espiral, siendo este el único lanzamiento que tal vez podría estar relacionado con la espiral, al haber ocurrido 2 horas antes que esta. Como pueden ver, todo indica que las espirales en el cielo llegaron para quedarse. Y como último caso, les muestro estas fotos mías de una especie de espiral que vi en el cielo por la noche, el 14 de diciembre de 2020, en el Estado de México, que es donde yo vivo. Tras toda esta información y evidencia, es momento de hacer un análisis. Por un lado, como puntos a favor de las explicaciones dadas por gobiernos, científicos y otros medios sobre la espiral de Noruega, en YouTube se encuentra una animación que intenta explicar cómo es que supuestamente un misil podría crear una espiral así. Te lo muestro a continuación. So here's an emulation of how these strange spirals might have formed. Imagine an orbiting piece of space junk in a discarded stage is chucking out some sort of fuel out the back and out the side. This gets it spinning, and as it spins, this turns the ejector into a large spiral viewed from above here and from in front. If you cut to a third-person perspective, you get to see this spiral growing in the sky as this thing moves through the sky. Stuff being left out the back leaves the spiraling blue trace, stuff throwing out the side leaves the spiraling white trace. And then when it runs out, when it stops, you get this large black disc that appears to grow from the middle outwards. So it looks beautiful, but probably a fairly ordinary explanation. En el caso de la espiral de 1988 en China, se puede apreciar como si algo subiera y luego comenzara a girar, lo que quizá podría asemejar a un cohete o misil. Aunque resulta un tanto extraño como al final cambia el sentido en el que estaba girando. Mientras que en el caso de la espiral de Tomsk, Rusia, en 2006, se puede apreciar como un punto luminoso de luz con una estela detrás, que asciende y luego se transforma en una espiral. La estela de este, así como el punto luminoso, se asemeja un poco al acontecimiento del 22 de diciembre de 2017 en Tijuana, México, que supuestamente fue provocado por el lanzamiento de un cohete Falcon 9. A continuación te muestro el video.
eso? Es una punta. Pero abajo está otra. Venga, niños, córranle, córranle. Aquí en la cocina, rápido. ¿Qué es? ¿Será un... ¿Qué es eso? ¿Ven? Fuck no. Llama la atención el comportamiento del punto del centro, el cual está expulsando algo, probablemente combustible, aunque no logra formarse una espiral como tal. Así como este en Tijuana, México, hay más registros similares captados. Como habrán notado, aunque no son iguales, puesto que obviamente estas no presentan una espiral y otros detalles, sí guardan cierta similitud en la parte de la estela con la espiral de Tomsk, Rusia, que a su vez esta espiral de Tomsk se asemeja a espirales como las vistas en Mongolia, el Pacífico Sur y Australia, solo que sin una estela detrás acompañándoles. Sin embargo, se han presentado diferentes tipos de espirales, pues otras como las de Noruega, Hong Kong, Hawái y Nueva Zelanda son notablemente diferentes y que hacen dudar aún más de si realmente fueron hechas por misiles o cohetes, debido a lo impresionantes que son. En base a algunas similitudes y diferencias entre las espirales, se pueden agrupar en 3 tipos, como te lo muestro en la siguiente tabla que elaboré. Las espirales tipo 1, con una forma más sencilla de una sola espiral o semiespiral, y que se desplazan del lugar, pero sin o casi sin girar sobre sí mismas, como la del Pacífico Sur en 2021, las de Mongolia en 2020 y 2011, la de Australia en 2010 y la de Tomsk, Rusia en 2008. Las espirales tipo 2, con una forma más llamativa, tipo galaxia de doble espiral, que se desplazan y giran sobre sí mismas, como las de Hawái en 2023 y 2022, y la de Nueva Zelanda en 2022. Y las espirales tipo 3, con una forma más impresionante, tipo galaxia de triple espiral, o una espiral de muchas vueltas, que se quedan donde están, pero giran sobre sí mismas, y acompañadas de elementos adicionales, como estelas y tipo rayos o energía, tales como la de Hong Kong en 2013, Israel en 2012, y la conocida espiral de Noruega en 2009. Si gustas, pausa el video para que analices y compares bien los casos recopilados en la tabla. Por otro lado, al analizar detenidamente la información de cada caso, también me percaté de que hay ciertas similitudes entre las espirales, que coinciden en cuanto al tipo de lanzamiento con el que se les relaciona, como para más o menos poder agruparlas en 2,
que serían entre las que quizá podrían estar relacionadas con misiles, y por otro lado, entre las que quizá podrían estar relacionadas con cohetes. Para eso nos guiaremos nuevamente con la tabla que hice. En el primer grupo, tenemos a las espirales relacionadas a misiles, como las tipo 3, que serían como las de Noruega, Hong Kong e Israel. Y en el segundo grupo, tenemos a las de cohetes, que abarcarían a las tipo 2, como las de Hawái y Nueva Zelanda, y a las tipo 1, como las de Mongolia y Australia. Claro que esto es tomando características generales que las hacen parecerse entre ellas, puesto que es evidente que cada espiral ha tenido detalles diferentes. Ciertamente, este fenómeno ha coincidido con algunos lanzamientos de cohetes y misiles, y hay algunos puntos a favor de que en efecto hayan sido causadas por estos. No obstante, también hay ciertas inconsistencias y puntos en contra que siguen provocando dudas, como los espacios de tiempo que hay entre los lanzamientos y la aparición de las espirales, la distancia que hay entre los lugares de lanzamientos y su ruta con los lugares donde se presentaron las espirales, qué tipos de combustible pueden o no crear espirales al liberarse, la variedad de espirales y sus diferentes características, y ¿realmente puede un cohete o misil crear estas perfectas espirales con ese tipo de comportamientos, desplazándose por el cielo o siendo capaces de mantenerse por minutos, rotando sobre sí mismas, asemejando a portales tipo vórtices, con flujo de energía en espiral continua? Y que curiosamente, a partir de la espiral de Noruega, se han venido dando hasta la actualidad varios casos de espirales en el cielo alrededor del mundo, que casualmente siempre están supuesta y aparentemente relacionados a lanzamientos de cohetes y misiles. Y si bien ha habido coincidencias entre lanzamientos de cohetes o misiles y la aparición de espirales en el cielo, hay varios lanzamientos más en otras ocasiones, aparte de los analizados en este video, y no parece que siempre ocurran o aparezcan estas extrañas espirales, o al menos no han sido grabadas. ¿Será que el fenómeno de la espiral en Noruega fue convenientemente atribuido al lanzamiento del misil Bulava, para luego poder decir lo mismo con cada avistamiento de espirales alrededor del mundo que ocurrieran a partir de ahí? Y si fuese así, ¿con qué finalidad? Quizá ocultar el uso de algún otro tipo de artefactos clasificados. O tal vez está relacionado con la conocida teoría del proyecto Blue Beam para controlar a la población por medio de avistamientos falsos hechos por hologramas. ¿O acaso podría tratarse de algo de origen extraterrestre, como algún tipo de señales o mensajes? ¿O tal vez vórtices interdimensionales? ¿O en efecto nos están diciendo la verdad y el fenómeno de las espirales es algo normal provocado por cohetes y misiles? ¿Qué crees tú? Un dato curioso relacionado al caso de Noruega en 2009 es que en un antiguo mapamundi hecho por el cartógrafo Urbano Monti o Urbano Monte, el cual es un curioso mapa que muestra cosas diferentes y que los mapas usuales modernos no tienen,
como islas, lugares y demás cosas. Muestra en las costas precisamente de Noruega un curioso espiral con el nombre de Vorago. En cualquier caso, resulta interesante la presencia y representación de espirales por diferentes culturas alrededor del mundo y a lo largo de la historia desde tiempos antiquísimos, y que les mostraré a continuación. Los aztecas y mexicas, usándola en sellos o en sus escudos chimali con la greca escalonada, la cual consta de una escalera que termina en una espiral o una espiral que sigue en una escalera, siendo esta una greca única de los pueblos prehispánicos de América, principalmente de México, y de la cual otra de sus variantes también se encuentra masivamente en la zona de Mitla, en Oaxaca, México. Al día de hoy, aún no se sabe con seguridad el significado de la greca escalonada. Los mayas, al interior de una pirámide, también en los costados de la cabeza de Quetzalcóatl, una de las deidades más conocidas e importantes de varias culturas mesoamericanas, como la maya, azteca, mexica, tolteca y olmeca. Los incas, en Perú, al centro de una chacana, un símbolo antiquísimo y ampliamente usado por los incas, que representa la constelación Crux o la Cruz del Sur. En los petroglifos de Tlapacoyan, México, entre los años 300 y 950 después de Cristo. A la entrada del cañón del Chaco, en Nuevo México, se encuentran dos espirales talladas en roca, probablemente hechas por los Hopis, una tribu nativa americana. Pero eso no es todo, pues en esta misma región se encuentran varios curiosos petroglifos de espirales y que muestran a extraños seres junto a los espirales, lo que hace que nos preguntemos qué es lo que representan. Quizá algún tipo de ser junto a un vórtice dimensional o temporal. En las líneas de Nazca, en Perú, supuestamente trazadas por los Nazca, una población pre-inca que habitaban esa región en esos tiempos. En los petroglifos de la vereda Caracoli, en Marquetalia, Colombia, el cual muestra varios espirales, y lo que quizá podría ser un animal o ser, con una espiral al centro de su cuerpo. También en Colombia se encuentran estas espirales en los petroglifos de las Piedras del Callejón, municipio de Aipehuila. Los celtas, con el triskel, el cual es una triple espiral que para ellos tenía varios significados, como la evolución y el crecimiento, el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, el principio y el fin, la evolución eterna y el aprendizaje perpetuo, y la Trinidad del pasado, presente y futuro. El triskel solo podía ser portado por los druidas, quienes lo usaban como talismán de protección, para aliviar la fiebre, sanar heridas y enfermedades. Los egipcios, usándola por ejemplo en vasijas funerarias. En los petroglifos de la zona arqueológica de Altavista, en Nayarit, México, se encuentran varios petroglifos espiral de aproximadamente entre 2000 a 2300 años antes de Cristo. Esta zona fue habitada por un grupo nativo muy poco estudiado de la cultura Tecoxquín,
que pobló esta región. Los petroglifos de la piedra en la entrada de Newgrange de entre 2900 y 3300 años antes de Cristo en Irlanda. En el complejo megalítico de la isla de Malta, Europa, de entre 5000 y 2500 años antes de Cristo. Al norte de México se encuentran estos petroglifos de espirales que datan de aproximadamente 10.000 años de antigüedad. En el arte rupestre de la Patagonia, que data de 14.000 años antes de Cristo. Los petroglifos de la Pedrera en Aragua, Venezuela, hechos por los arawak entre hace 15.000 a 5.000 años. En Guacara, en el estado de Carabobo, Venezuela, se encuentra una piedra con varios petroglifos espirales, algunos de ellos que asemejan a caracoles, y una figura antropomorfa con adornos en espiral, a la que se le conoce como la diosa de la lluvia y fertilidad, que es un petroglifo popular de la zona y de Venezuela, siendo incluso parte del escudo del municipio de Guacara, y que probablemente data también de entre hace 5.000 y 15.000 años. Y también en la cultura china, con el símbolo del yin y el yang, que es como una doble espiral, y el cual representa dos fuerzas opuestas y complementarias, que dependen una de la otra para existir, y sin ser absolutas, pues en cada una hay un poco de la otra, un concepto que hace alusión a la dualidad de todo en el universo, como la oscuridad y la luz, lo femenino y lo masculino, el día y la noche, el bien y el mal, etc. La espiral es una forma importante y presente en diferentes aspectos de la vida y la naturaleza, como la forma y movimiento de nuestra galaxia, la Vía Láctea, así como de muchas otras galaxias, la forma y movimiento de los huracanes, tornados, caracoles, telarañas, la estructura del ADN mismo, etc. Resulta curioso cómo tantas culturas, e incluso los humanos de la prehistoria, coincidieron en representar espirales, algunos tal vez intentando representar formas vistas en la naturaleza, otros quizá algo más, tal vez algo que veían en el cielo en tiempos que no existían ni misiles ni cohetes. Volviendo de nuevo a tiempos actuales, en el fenómeno de los crop circles, que son las extrañas, complejas y perfectas formaciones que aparecen repentinamente y sin explicación en los campos de cultivo, y que principalmente se les atribuyen a entidades extraterrestres, han aparecido también varios tipos de espirales, como varias de las aparecidas en Inglaterra, en la región de Wiltshire, y que te mostraré a continuación. Aproximadamente a mediados de agosto del año 2001, en los campos de cultivo de Mill Hill, apareció una compleja formación de círculos en espiral, siendo esta una de las más impresionantes por su forma y enorme tamaño de más de 200 metros, y compuesta por 409 círculos. El 23 de junio de 2002, en West Overton, apareció esta espiral. El 25 de julio de 2002, en Honey Street, apareció esta interesante formación en espiral, que es prácticamente igual a varias de las espirales aparecidas en el cielo.
En el año 2004 apareció esta formación de 2 espirales de más de 80 metros. El 9 de junio del 2008, en West Kennet, Inglaterra. En julio de 2009, en Inglaterra, apareció esta formación incompleta de tipo espiral. Más adelante, en el año 2011, nuevamente en Inglaterra, el 13 de julio, aparecieron 2 formaciones espirales el mismo día. Esta doble espiral, y en los sembradíos de Chaddenwick Hill, también apareció otra doble espiral. Posteriormente, en el año 2012, esta vez aparecieron espirales en los campos de cultivo de Italia. El 20 de mayo, en los cultivos de Bracciano, en Italia, apareció esta espiral de 55 metros de diámetro. El 25 de junio de 2012, también en Italia, en la región de Fábrico, apareció esta espiral hecha de círculos. En una fecha mucho más actual, el 18 de julio de 2020, esta vez en Polonia, apareció esta formación espiral compuesta de círculos, la cual es muy similar a la formación de julio de 2009 en Inglaterra. Pero las espirales no solo se han hecho presentes a partir de los años 2000, pues ya desde antes hay registros de espirales en los campos de cultivo, también en la región de Wiltshire, en Inglaterra. El 4 de julio de 1999, en Hackpen Hill. El 29 de julio de 1996, en Colina del Molino de Viento, Wiltshire, apareció esta espiral, similar a la de julio de 2009, también en Inglaterra, y a la de julio de 2020, en Polonia. En 1996, en la zona de Stonehenge, apareció esta espiral conformada por 151 círculos, y que mide 279 metros de extensión en su eje central. Según el testimonio de pilotos, un granjero, un guardia de seguridad y automovilistas, la espiral apareció repentinamente en un lapso de 15 segundos, a plena luz del día y al lado de una ruta transitada, curiosamente, justo al lado opuesto del sitio arqueológico Stonehenge. Un ingeniero supervisor profesional dijo que la realización del diseño de este crop circle en espiral tomaría alrededor de 2 días. Formaciones complejas y perfectas que aparecen en lapsos cortos de tiempo, por lo que sería difícil que fuesen hechas por humanos. Motivos por los cuales los agrogramas siguen siendo un impresionante, interesante y misterioso fenómeno. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Será que las espirales en el cielo se han visto desde tiempos antiguos? Siendo a lo que hace referencia el cartógrafo urbano Monti en su mapa, así como varias culturas a través del tiempo. ¿Será que hay algo más que nos ocultan? ¿O en efecto han sido provocadas por cohetes y misiles? Quizá, y solo quizá, algún día podamos saberlo con certeza. Ustedes ahora ya tienen la información. Déjenme sus propias conclusiones en los comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión. Si les ha gustado esta investigación especial, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y compartir el video.
Yo soy Axel Shadow 4 y esto fue El misterio de las espirales en el cielo. Los espero en un próximo video para volver a adentrarnos juntos en las sombras.